Probablemente alguna vez lo viste sin prestarle demasiada atención. Un camión enorme avanzando por la ruta con todas sus ruedas girando, menos algunas que parecen colgadas, suspendidas en el aire como si no hicieran falta para sostener semejante máquina. Y sin embargo, ahí están, perfectamente alineadas, con sus llantas brillando bajo el sol, sin tocar el pavimento mientras el camión sigue su camino como si nada. Es una imagen que desconcierta, porque si hay algo que damos por hecho es que un vehículo de varias decenas de toneladas necesita cada uno de sus puntos de apoyo para mantenerse estable, avanzar sin problemas y soportar el peso brutal que carga sobre sus ejes. Por eso, ver ruedas elevadas genera la impresión de que algo está fuera de lugar o, peor aún, de que estamos ante un camión a medio armar o funcionando de manera incorrecta. Y cuando tratamos de buscar una explicación rápida, suelen aparecer ideas que parecen tener sentido en el momento. Se las piensa como ruedas de repuesto, como un sistema de emergencia ante un pinchazo o como un recurso improvisado para situaciones puntuales. Son hipótesis intuitivas, casi automáticas, que alivian la rareza de la escena sin exigir demasiado análisis. Pero incluso si esas explicaciones resultan razonables por un instante, hay algo que no termina de encajar. Estos camiones recorren miles de kilómetros por rutas nacionales e internacionales, transportan cargas críticas, cumplen normas estrictas y están diseñados por ingenieros que no dejan ningún detalle librado al azar. Entonces, si esas ruedas existen, si están montadas con frenos, suspensión y estructura propia, y si aparecen en prácticamente todos los camiones modernos, no pueden estar ahí por casualidad. Lo que vemos no es un error ni un accesorio de más, sino una pieza fundamental de cómo un camión maneja su peso, su estabilidad y su seguridad. Y si ese es el caso, surge una pregunta inevitable que abre la puerta al resto del video. Una pregunta que parece simple, pero encierra toda la lógica del diseño pesado. ¿Por qué existen ruedas que están diseñadas para no tocar el suelo todo el tiempo? Antes de entender por qué algunas ruedas de un camión no tocan el suelo todo el tiempo, hay que detenerse en una pregunta mucho más básica y, a la vez, mucho más determinante. ¿Qué es exactamente lo que esas ruedas están sosteniendo? Porque un camión no es pesado en el sentido cotidiano de la palabra, sino una estructura móvil diseñada para cargar, transportar y controlar masas que superan por completo nuestra intuición diaria sobre el peso y que no pueden entenderse como una simple ampliación de la escala de un automóvil. Un camión, incluso vacío, puede pesar fácilmente entre 7 y 12 toneladas, solo la cabina, el chasis, el motor y los sistemas que lo mantienen en funcionamiento. Cuando se le acopla un semirremolque y se lo carga, el conjunto completo puede superar sin dificultad las 40 toneladas, y en configuraciones especiales o usos industriales, esa cifra puede escalar aún más. Esa masa no está quieta, no descansa sobre cimientos fijos, se mueve, frena, gira, acelera y se adapta al terreno en tiempo real, lo que convierte al peso en una fuerza activa que debe ser gestionada de forma constante. Aquí es donde las ruedas dejan de ser simples círculos de goma y se transforman en puntos estructurales críticos, porque cada una funciona como una columna que sostiene parte de ese peso, lo transmite al suelo y permite que el camión se mantenga estable. Si una rueda soporta más carga de la que le corresponde, no solo se desgasta más rápido, también compromete la suspensión, los frenos, la dirección y, en casos extremos, la integridad del propio vehículo. En un camión, el equilibrio no es una cuestión de comodidad, es una condición de seguridad. Lo que mucha gente no sabe es que el peso de un camión no se reparte de forma uniforme ni automática. No se concentra simplemente en un extremo, ni se distribuye de manera pareja entre todas las ruedas, porque cada eje soporta una carga específica calculada con precisión. Y ese reparto puede variar según cómo esté dispuesta la carga dentro del semirremolque, cuánto peso se transporte, la pendiente del terreno o incluso la forma en que el vehículo frena o acelera. Basta con mover unos pocos metros un palet dentro del semirremolque para alterar de manera significativa la carga que recibe un eje determinado. Por eso existen límites legales de peso por eje, no solo para proteger al camión, sino también al pavimento y a la infraestructura, porque una ruta no está diseñada para soportar cargas concentradas en un solo punto, y un eje sobrecargado puede dañar el asfalto, generar deformaciones y aumentar el riesgo de fallas mecánicas.
En la mayoría de los países, esos límites se miden en pocas toneladas por eje y superarlos, incluso por un margen relativamente pequeño, puede multiplicar el desgaste de la calzada. En muchos casos, exceder el peso permitido no solo implica una multa económica, que puede ser significativa, sino también la obligación inmediata de redistribuir la carga o inmovilizar el vehículo antes de continuar, precisamente porque el riesgo no es teórico, es real. Y ahí es donde aparece la verdadera complejidad del problema. Imaginemos entonces un vehículo que puede pasar de estar vacío a estar cargado al máximo en cuestión de horas, que recorre rutas distintas, se enfrenta a climas cambiantes y que aún así debe mantener su peso dentro de márgenes muy precisos. Cada rueda, cada eje y cada punto de apoyo tiene que cumplir su función exacta, ni más ni menos, para que el sistema completo funcione como debe. Y en este punto aparece una idea clave que nos acerca al núcleo del video. Si el peso es tan determinante y cada rueda cumple un papel crítico, entonces la cantidad de ruedas, su ubicación y su contacto con el suelo no pueden ser arbitrarios. No pueden estar definidos al azar ni pensados solo para un escenario único. Porque si unos pocos kilos mal ubicados ya cambian el comportamiento del camión, ¿cómo hace un vehículo que puede variar tanto su carga para adaptarse sin romper sus propios límites estructurales? Y sobre todo, ¿qué papel juegan en esa adaptación esas ruedas que, a simple vista, parecen no tocar nunca el suelo? Un camión no puede adaptarse al peso que lleva solo con fuerza bruta ni con un chasis rígido que lo soporte todo de manera uniforme, porque un vehículo que transporta decenas de toneladas no funciona como un bloque sólido, sino como un sistema articulado de soportes que distribuyen la carga a través de puntos muy específicos. Y esos puntos son los ejes, la verdadera columna vertebral del camión, las estructuras que determinan cuánto peso puede llevar, cómo se comporta en la ruta y qué tan seguro es en cada maniobra. Para alguien que solo ha conducido autos, la palabra eje parece poco más que una barra que une dos ruedas, pero en un camión es mucho más que eso. Un eje es un módulo completo con capacidad de carga, suspensión, frenos, amortiguación y un límite estructural que nunca debe superarse. Porque cada eje está diseñado para soportar una cantidad precisa de toneladas, ni más ni menos, y esos límites determinan la forma en que el camión debe cargar, distribuir y gestionar su propio peso. Cada eje es una columna que sostiene parte de un edificio en movimiento, y si una de esas columnas recibe más carga de la que le corresponde, todo el sistema se vuelve vulnerable. Lo que complica las cosas es que el peso no se distribuye de manera intuitiva. Las ruedas y los ejes no trabajan todos por igual y el reparto de la carga no se produce de forma automática entre ellos. De hecho, la ubicación de la carga dentro del semirremolque altera la presión sobre cada eje y unos pocos metros más adelante o más atrás pueden significar miles de kilos adicionales sobre el eje delantero o el trasero. Por eso, un camión puede estar perfectamente dentro del peso total permitido por ley y, aún así, estar fuera de norma porque uno de sus ejes supera el límite legal de carga. Esa situación se controla con básculas específicas para cada eje y puede generar desde multas hasta la obligación de redistribuir la mercancía antes de continuar. Estos límites no son visibles a simple vista, pero determinan absolutamente todo. Hay un límite físico que marca cuánta carga puede soportar un eje sin deformarse y un límite operativo que condiciona el desgaste de frenos y neumáticos cuando se lo somete a más estrés del necesario. A eso se suma un límite estructural que afecta la estabilidad y la respuesta del camión en curvas, frenadas o baches, y un límite legal que no puede superarse sin consecuencias concretas. Por eso, tanto el conductor como la empresa deben conocer estos valores, ya que cada eje forma parte del equilibrio que mantiene al camión controlable y seguro. Un ejemplo claro pone esta idea en perspectiva. Cuando la carga se adelanta demasiado en el tráiler, el eje delantero puede recibir toneladas de más y afectar la maniobrabilidad del camión, volviéndolo más torpe al girar e incrementando el desgaste de la dirección. En cambio, si se desplaza demasiado hacia atrás, se reduce la tracción del eje motriz, y el camión puede patinar en una pendiente o perder estabilidad en curvas rápidas. Incluso una mala distribución lateral puede derivar en un riesgo de vuelco, porque unas pocas toneladas mal ubicadas son suficientes para desequilibrar todo el conjunto. Y entonces aparece la verdadera pregunta.
Un camión puede pasar de estar vacío a estar cargado al máximo en cuestión de horas, y ese cambio modifica por completo la forma en que se reparten las cargas por eje, dentro de límites estrictos que no pueden superarse. En ese contexto, ¿cómo hace un camión para adaptar su propia arquitectura variando la cantidad de puntos de apoyo activos, sin detenerse ni modificar físicamente su estructura? La pregunta parece, a primera vista, imposible de responder sin imaginar un camión desarmándose como un rompecabezas mecánico, pero la realidad es mucho más elegante. Un camión puede adaptar su arquitectura, variando cuántos puntos de apoyo utiliza y cómo distribuye el peso, porque está equipado con algo que la mayoría de la gente nunca nota, aun cuando lo tiene frente a sus ojos. Se trata de ejes elevables, ejes completos que pueden subir o bajar según lo que el camión esté transportando en ese momento. No son elementos decorativos ni ruedas de repuesto, sino parte activa del sistema que permite que el camión cargue más cuando lo necesita y reduzca desgaste cuando no hace falta usar toda su estructura. Un eje elevable funciona como un punto de apoyo adaptable. Está montado como cualquier otro eje, con ruedas, frenos y suspensión, pero puede elevarse cuando el camión va vacío o transporta poca carga, de modo que esas ruedas dejan de tocar el suelo. No se trata de un error de diseño ni de una falta de ajuste, sino de un comportamiento previsto desde su concepción. Cuando la carga aumenta o cuando la normativa exige repartir el peso de manera más uniforme, ese eje baja de forma automática o por decisión del conductor, multiplicando los puntos de apoyo disponibles y reduciendo el esfuerzo que debe soportar cada rueda activa. La existencia de estos ejes no responde a una única necesidad, sino a varias exigencias que se superponen. Por un lado, un camión rara vez circula siempre en las mismas condiciones, puede salir completamente cargado y regresar vacío, o transportar mercancías voluminosas pero livianas, o cargas compactas y muy pesadas, lo que obliga a adaptar los puntos de apoyo a la situación real en cada trayecto. A eso se suma el cumplimiento de las regulaciones de peso por eje, que en casi todos los países son estrictas y no admiten excesos, independientemente del peso total del vehículo, lo que obliga a repartir la carga con precisión para no superar los límites de cada apoyo. Y finalmente está la eficiencia operativa, porque mantener ruedas apoyadas sobre el pavimento cuando no hacen falta implica más consumo de combustible, mayor desgaste de los neumáticos y un esfuerzo innecesario sobre sistemas que podrían durar mucho más si solo trabajaran cuando realmente deben hacerlo. Para entenderlo con claridad, imaginemos un caso simple. Un camión sale de un depósito cargado con 30 toneladas de mercancía, un peso que suele exigir que todos los ejes estén apoyados en el suelo para repartir la carga de forma segura y dentro de la ley. Llega a destino, descarga por completo y vuelve vacío. En ese regreso, mantener todos los ejes abajo ya no aporta ninguna ventaja, al contrario, aumenta la resistencia a la rodadura y obliga a cada rueda a girar sin necesidad. En ese momento, el eje elevable se levanta y el camión avanza apoyado solo en los ejes que realmente necesita, ahorrando combustible y evitando desgaste. Cuando vuelve a cargar peso, ese eje desciende de nuevo y entra en acción sin que el camión tenga que detenerse ni modificar físicamente su estructura. Ese principio se aplica de distintas maneras según el diseño del vehículo. Existen diferentes tipos de ejes elevables según la región y la configuración del camión. Algunos están ubicados delante del eje motriz, otros detrás y otros forman parte del propio semirremolque. También varía la forma en que entran en funcionamiento. Hay ejes que se levantan de manera automática mediante sensores de presión que detectan cuánta carga se transporta y otros que permiten al conductor decidir qué ejes mantener activos en cada situación. Independientemente de esas diferencias, todos cumplen la misma función esencial: permitir que el camión disponga de más puntos de apoyo cuando los necesita y de menos cuando no. Esto también corrige una idea común que suele generar confusión. Esas ruedas que ves elevadas no son ruedas de repuesto, no están allí por si acaso, ni se usan solo en emergencias. Son sistemas totalmente funcionales que forman parte del diseño estructural del camión y que influyen directamente en la seguridad, la eficiencia y la legalidad del transporte. Ahora que entendemos cómo los camiones pueden levantar o bajar ejes según la situación, la atención se desplaza hacia otra cuestión clave.
Si un vehículo puede modificar cuántas ruedas utiliza en cada momento, cuántas necesita realmente para trabajar y por qué vemos configuraciones con tantas ruedas en total. A simple vista puede parecer excesivo, como si sobrara material o como si los ingenieros colocaran ruedas de más por costumbre, pero cuando se comprende cómo se distribuye el peso y cómo la carga cambia de forma constante, la lógica detrás de esa cantidad empieza a volverse evidente. Un camión no utiliza siempre la misma cantidad de ruedas apoyadas en el suelo. La cantidad de ruedas activas cambia según el peso que transporta y también según la configuración del propio vehículo. Cuando va vacío, necesita menos puntos de apoyo, porque su masa es mucho menor y rodar con demasiadas ruedas en contacto con el pavimento solo genera resistencia, desgaste y consumo innecesario. En cambio, cuando circula cargado, especialmente cerca del límite legal, necesita que todos los ejes activos bajen al suelo para repartir las toneladas de forma equilibrada y evitar que un eje en particular quede sobrecargado. Por eso, la cantidad de ruedas en servicio en un momento dado no es fija, es dinámica. Las configuraciones varían enormemente entre países y tipos de camiones. En los diseños más simples, un camión rígido puede operar con solo 2 ejes cuando está pensado para cargas moderadas. A medida que la exigencia aumenta, aparecen configuraciones más complejas, como los camiones articulados que arrastran un semirremolque y reparten sus ejes entre la unidad motriz y la plataforma. En recorridos de larga distancia, es habitual encontrar combinaciones con varios ejes en el semirremolque y otros en el propio camión. Y en aplicaciones más pesadas se suman ejes adicionales, ya sea delante o detrás, para ampliar la capacidad de carga y repartir mejor el peso. En todos los casos la lógica es la misma. Todo depende del tipo de carga, de cómo debe distribuirse y de las normativas que establecen cuántos kilos puede soportar cada eje de forma individual. Resolver el problema simplemente usando pocas ruedas de gran tamaño no es una opción viable, porque cada eje tiene un límite de carga específico y también un límite legal. Por más robustas que sean las ruedas, si un solo eje recibe demasiada presión, el pavimento se daña, los frenos se recalientan, el camión pierde estabilidad y el riesgo aumenta. De ahí que la solución no radique en reducir el número de ruedas, sino en distribuir mejor la carga agregando puntos de apoyo. Cuando el camión va cargado, utilizar más ejes y más ruedas permite repartir la fuerza de manera más uniforme y volver al vehículo más seguro, especialmente en frenadas, curvas y maniobras complejas. No todas las ruedas cumplen la misma función. Las ruedas del eje motriz son indispensables porque transmiten la fuerza del motor al suelo y nunca se levantan, ya que sin ellas el camión simplemente no avanzaría. Las ruedas del eje delantero aportan dirección y estabilidad y tampoco se elevan. En cambio, las ruedas de los ejes auxiliares, especialmente las ubicadas en el semirremolque o en la parte trasera de un camión rígido, sí pueden elevarse cuando la carga lo permite. Cumplen una función crítica cuando hay mucho peso, pero se vuelven innecesarias cuando el camión viaja vacío o liviano. La clave no está en tener más ruedas, sino en utilizar cada una en el momento adecuado. Y cuando todo este sistema depende de elegir correctamente cuándo usar cada eje, surge una pregunta inevitable. Si un camión puede levantar o bajar ruedas según lo que transporta, ¿qué ocurre cuando esas ruedas se utilizan mal o entran en contacto con el suelo en el momento equivocado? La respuesta es directa. Un eje elevable es una herramienta excelente siempre que se emplee correctamente, pero cuando se usa de forma inapropiada puede generar inestabilidad, desgaste prematuro, riesgos mecánicos e incluso problemas legales. Porque no es un mero adorno del camión, sino un componente que modifica de manera real la estructura que sostiene el peso. Antes de entrar en los límites, conviene entender qué beneficios concretos ofrece este sistema cuando se utiliza de manera adecuada. Uno de los más evidentes es el ahorro en desgaste. Cada rueda que no toca el suelo es una rueda que no se gasta. Cuando el camión circula vacío, levantar ejes reduce la cantidad de neumáticos sometidos a fricción constante, alivia el trabajo de la suspensión asociada a ese eje y permite que los frenos vinculados a esas ruedas descansen. En recorridos largos, donde un camión puede cubrir miles de kilómetros sin carga, esa diferencia se traduce en una vida útil considerablemente mayor para todos esos componentes. El segundo beneficio es el ahorro de combustible.
Menos ruedas en contacto con el pavimento significa menos resistencia a la rodadura, y esa resistencia es uno de los factores que más influyen en el consumo de un vehículo pesado. Un camión que regresa vacío con ejes levantados necesita menos energía para avanzar y se vuelve más eficiente, especialmente en trayectos monótonos y de largas distancias. A lo largo del año, esta diferencia representa un ahorro enorme para las empresas de transporte. El tercer beneficio es legal. Cada país tiene límites específicos de peso por eje y el incumplimiento de esos límites puede resultar en multas, retenciones y la obligación de redistribuir la carga antes de continuar. Bajar los ejes auxiliares cuando el camión está cargado permite que el peso se reparta adecuadamente entre más puntos de apoyo, manteniendo al vehículo dentro de la normativa. Sin los ejes elevables, muchas cargas simplemente no podrían transportarse sin exceder los límites permitidos por la ley. El cuarto beneficio es la maniobrabilidad. Cuando un camión circula por ciudades, muelles o depósitos con espacio reducido, levantar ejes auxiliares reduce la longitud efectiva de la parte en contacto con el pavimento y permite giros más cerrados. Esto es especialmente útil en maniobras de estacionamiento o durante la carga y descarga, donde cada centímetro de radio de giro puede marcar la diferencia entre una maniobra limpia y un golpe contra un obstáculo. Pero así como ofrece ventajas claras, este sistema también tiene límites bien concretos. Un eje elevable no puede sustituir al eje motriz, no aumenta la tracción del camión, ni le permite transportar más carga de la que marca la ley. Tampoco convierte al vehículo en un todoterreno, ni corrige por sí solo una mala distribución interna de la carga, ni elimina la necesidad de un mantenimiento adecuado. Su función es mucho más específica: apoyar cuando hace falta y desaparecer cuando no, siempre dentro de los márgenes definidos tanto por la ingeniería como por la normativa vigente. Usarlo mal puede traer serios problemas. Si un camión circula cargado con un eje elevado, toda esa masa se concentra en los ejes que sí están en contacto con el suelo, lo que genera sobrecarga, mayor desgaste, riesgo de pinchazos y un aumento notable de la inestabilidad en curvas o frenadas fuertes. En el extremo opuesto, si el camión circula vacío con demasiados ejes apoyados, el consumo aumenta, los neumáticos se desgastan sin necesidad y la maniobrabilidad se ve afectada. En maniobras exigentes, como curvas muy cerradas a baja velocidad, bajar un eje auxiliar puede generar una resistencia excesiva al giro y hacer que el camión pierda la fluidez necesaria para maniobrar con normalidad. Existen casos reales de camiones sancionados en controles viales por llevar un eje elevado mientras transportaban una carga que lo requería, y también situaciones en las que un uso incorrecto del sistema ha provocado desgaste acelerado en un solo eje, derivando en fallas prematuras de frenos o neumáticos. La herramienta es extremadamente útil, pero solo cuando se utiliza con criterio. Hasta aquí el sistema parece claro, pero todavía queda un punto crucial. Si tiene beneficios, límites y riesgos bien definidos, ¿quién decide cuándo debe levantarse o bajarse un eje y cómo se mantiene el equilibrio correcto del camión en una ruta que cambia todo el tiempo? Cuando hablamos de ejes elevables, solemos pensar en la ingeniería y en los sistemas de control que los hacen funcionar. Sin embargo, todo ese conjunto pierde sentido si no hay alguien al volante capaz de interpretarlo y utilizarlo correctamente. Un camión no decide por sí solo cuándo levantar o bajar un eje, ni percibe el peso sobre el asfalto como lo hace una persona. Es el conductor quien transforma un mecanismo diseñado en un comportamiento seguro, eficiente y estable. Esa transición entre la teoría y la práctica es lo que diferencia a un vehículo realmente controlado de una máquina que solo ejecuta órdenes automáticas, porque en la ruta el contexto cambia minuto a minuto, y la lectura que el conductor hace del terreno, del clima y de la carga es lo que determina si el camión trabaja a su favor o en su contra. Los conductores con experiencia saben que manejar un camión no es simplemente acelerar, frenar y doblar, porque en realidad es administrar un equilibrio delicado entre masa, potencia y adherencia, donde cada eje, tocando o no el suelo, tiene un rol específico. Cuando el camión circula vacío, por ejemplo, no basta con levantar ejes para reducir desgaste, ya que el peso queda concentrado en menos ruedas y eso cambia cómo se comporta el vehículo en curvas, frenadas o superficies irregulares.
Del mismo modo, no sirve bajar de golpe todos los ejes apenas se coloca la carga, porque cada distribución es distinta y el comportamiento del camión no se define en un solo instante. En la práctica, muchas veces el conductor ajusta el sistema después de recorrer unos metros, guiándose por sensaciones difíciles de describir, como leves vibraciones, reacciones lentas al girar el volante o pequeños desplazamientos del remolque sobre el chasis. Son señales que no aparecen en ningún manual y que solo se aprenden con años de trabajo real. Uno de los escenarios más habituales aparece en la salida de un centro logístico con el camión cargado. Aunque la báscula confirme que el peso total está dentro del límite legal, el conductor puede percibir que el eje motriz queda demasiado aliviado y decidir bajar un eje adicional para mejorar la tracción, especialmente si la salida es en subida o si la superficie está húmeda. Otro caso frecuente se da en rutas largas, cuando el camión circula vacío y el conductor levanta ejes para reducir consumo. Al acercarse a una zona urbana, sin embargo, puede bajar uno de ellos para ganar estabilidad en curvas lentas o rotondas, ya que mantener demasiados ejes levantados en maniobras cerradas puede generar un comportamiento brusco que un ojo inexperto difícilmente detectaría. También existe el caso contrario, cuando un conductor con poca experiencia deja un eje levantado en una situación en la que debería bajarlo. En ese escenario, la carga se concentra en menos ruedas de las necesarias, lo que provoca un desgaste innecesario en los neumáticos que sí están en contacto con el suelo. Aunque la diferencia pueda parecer mínima, con el paso de los kilómetros se traduce en miles de kilómetros de daño acumulado. Incluso hay situaciones en las que aparecen sanciones por sobrecarga en un eje puntual, no porque el camión supere el peso total permitido, sino porque la distribución fue incorrecta y el eje que estaba trabajando soportó más de lo que debía. Es un problema que puede evitarse en segundos con un ajuste que un conductor experimentado suele percibir de inmediato. La experiencia también se nota en situaciones más complejas. En rutas de ripio, con una superficie suelta y sin asfaltar, levantar un eje puede mejorar la maniobrabilidad, pero solo cuando el piso es estable. Algo similar ocurre en curvas largas con pendiente. Un conductor con criterio puede decidir bajar un eje para aumentar el contacto con el suelo y ganar control, aun sabiendo que eso incrementa levemente el consumo. Lejos de ser un error, esa elección demuestra experiencia, porque prioriza la seguridad por encima de la eficiencia inmediata. Al final, la ruta demuestra que los ejes elevables no son un truco moderno ni un accesorio extravagante, sino una herramienta que amplifica la habilidad del conductor, una extensión de su criterio y una forma de adaptar el camión a cada situación que la carretera presenta. Y ese criterio, lejos de ser un detalle menor, es lo que permite que un camión de decenas de toneladas se comporte con la suavidad, la precisión y la estabilidad que la carga y la ruta exigen. Cuando empezamos este recorrido, la pregunta parecía simple, pero ahora, luego de atravesar cada una de sus capas, esa misma pregunta ya no suena tan ingenua. Entendimos que no se trata de ruedas de sobra, ni de un diseño extraño, ni de un capricho de fábrica, sino de un sistema pensado para que un vehículo de decenas de toneladas pueda trabajar con precisión, eficiencia y seguridad en condiciones que un coche jamás enfrentaría. También vimos que estas ruedas elevadas no son un adorno ni un accesorio secundario, sino parte de una lógica flexible que permite adaptar el camión a la carga real del viaje. Porque más allá de sensores, botones y automatismos, sigue siendo el criterio humano el que decide cuándo levantar, cuándo bajar, cuándo proteger las cubiertas y cuándo prepararse para una maniobra complicada. El sistema no está diseñado para reemplazar al conductor, sino para darle mejores herramientas y permitir que su trabajo sea más seguro y más eficiente. Ahora que lo sabemos, resulta casi imposible volver a mirar un camión de la misma manera. Donde antes veíamos muchas ruedas, ahora vemos razones. Donde antes veíamos estructura, ahora vemos decisiones. Y donde antes veíamos algo que parecía excedente, ahora entendemos que cada pieza tiene un propósito y que la ingeniería del transporte pesado es, en muchos sentidos, más precisa de lo que aparenta. Si te interesa seguir descubriendo cómo funcionan realmente las máquinas que mueven el mundo, desde los detalles más visibles hasta los secretos que casi nadie explica, te invito a suscribirte y acompañarnos en los próximos videos.
Cada semana exploramos qué hay detrás de esos vehículos gigantes que recorren miles de kilómetros y sostienen nuestra vida cotidiana sin que siquiera lo notemos. Lo que viene es aún más interesante y este viaje recién empieza.